Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que se encuentren viendo este video. Vamos a dar inicio al desarrollo de la actividad evaluativa del eje número 2 de la materia neuroanatomía. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina. Los integrantes de mi grupo son Emily Carrera Mejía, Karen Yulitza García Cuesta, Jason Alejandro Casas Galindo y mi persona, Carlos Andrés Valencia Osorio. Les vamos a hablar un poquito sobre el cerebro. Empecemos hablando sobre los lóbulos cerebrales. Eh, el cerebro se divide en 4 lóbulos principales que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Estos 4 lóbulos están separados por unas cisuras, que son la cisura de Rolando, la cisura parieto-occipital y la cisura de Silvio o el surco lateral. El cerebro se divide en dos hemisferios, que son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho se encarga de darle función a la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo se encarga de darle función a la parte derecha del cuerpo. Les voy a hablar un poquito sobre el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el más grande de los 4 lóbulos cerebrales. Este está separado del lóbulo parietal por la cisura de Rolando y se separa del lóbulo temporal por la cisura de Silvio o el surco lateral. La función del lóbulo frontal es el control de movimientos voluntarios, participa en los procesos de atención, también tiene una participación importante en las tareas de memoria a corto plazo, en la motivación, la planeación y el habla. Vamos a hablar entonces también de las áreas de Brodmann, más precisamente las que están ubicadas en este lóbulo, en el lóbulo frontal. Aquí podemos ver el cerebro desde un plano medial y un plano lateral. Entonces el área de Brodmann 4 se encuentra hacia la parte más posterior del lóbulo frontal. Más precisamente está sobre la circunvolución precentral, por delante de la cisura de Rolando. Se le conoce como corteza motora primaria. Es responsable de los movimientos voluntarios, como por ejemplo los movimientos contralaterales de la mano, la muñeca y los dedos. ¿Qué quiere decir contralaterales? Que esos movimientos de la mano, de la muñeca y de los dedos están siendo, por decir algo, si los movimientos son de la mano izquierda, están siendo generados por el área de Brodmann 4 que está en el hemisferio derecho. Si hablamos de patologías, podemos hablar que una lesión en esta área de Brodmann nos genera paresias o parálisis, como por ejemplo las hemiplegias o las hemiparesias. Estos son trastornos motores que producen o parálisis en la mitad del cuerpo o una pérdida de fuerza considerable en la mitad del cuerpo. Estos ocurren por accidentes cerebrovasculares. Bueno, vamos a hablar también del área de Brodmann 6. El área de Brodmann 6 también es conocida como la corteza premotora o área motora secundaria. Esta área de Brodmann se encuentra por delante de la corteza motora primaria. Podemos decir que es responsable de la guía sensitiva del movimiento, contribuye a la planeación de movimientos voluntarios coordinados y complejos. También tiene un papel importante en el lenguaje y la memoria. Esta área de Brodmann nos permite reír o sonreír, la coordinación de extremidades, también participa en la memoria de trabajo, nos permite realizar una lectura de los labios, también nos permite darle nombre a los objetos. Respecto al tema de patologías, una lesión en esta área de Brodmann nos puede producir apraxias, como por ejemplo la apraxia cinética, que se caracteriza por movimientos bruscos y poco refinados.
y la apraxia verbal, que nos produce una alteración en la producción del habla. Vamos a hablar también del área de Brodmann 9. El área de Brodmann 9 es responsable de la planeación y organización y regulación motora, así como el mantenimiento de la atención y la memoria de trabajo. Nos permite también realizar la acción de mentir y engañar, y nos permite tener una integración de los sentidos. A esta área de Brodmann se le conoce como corteza prefrontal dorsolateral anterior, y esta se encuentra ubicada sobre la circunvolución frontal, que está hacia la parte más anterior del lóbulo frontal. En cuanto a patologías, podemos decir que una patología puede ser el síndrome disejecutivo, que se caracteriza por una alteración en las operaciones mentales estrechamente vinculadas al manejo y adaptación de nuevas circunstancias. También puede generar problemas relacionados con el afecto de la persona, con el juicio social y la memoria ejecutiva. Bueno, ahora vamos a hablar del lóbulo temporal. ¿En dónde se encuentra el lóbulo temporal? El lóbulo temporal se encuentra separado del lóbulo parietal y el lóbulo frontal mediante el surco lateral. ¿Cuál es su función? Su función es procesar los recuerdos e integrarlos con las sensaciones del gusto, del oído, de la vista y del tacto. Cuando nosotros escuchamos música o intentamos escuchar a alguien más, esta se encarga de extraer la información y del procesamiento de información de audio y memoria auditiva que se genera aquí. Vamos a observar ahora qué áreas de Brodmann encontramos en el lóbulo temporal. Tenemos que el área 22, el área 28, el área 34, el área 41 y 42. Acá podemos observar el área de Brodmann 22, que son los vistas desde el plano lateral. Tenemos que el área de Brodmann 22 es conocida también como corteza auditiva secundaria, que contiene el área de Wernicke y que su función es comprender el lenguaje, y que una de sus patologías es la afasia auditiva. Ahora observamos el área 41, que es observada desde este plano lateral también, y el área 42, que también es observada desde este plano lateral. Y tenemos que es conocida también como la corteza auditiva primaria, y que su función es procesar la información auditiva. Y tenemos dos patologías. Una de ellas es la pérdida completa de la audición y la otra es la dificultad de la ubicación de los sonidos y tonos en el espacio. Continuamos con el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. Este lóbulo es el que ocupa la zona bajo el hueso parietal, es decir, de las partes medias y laterales, las cuales forman el cráneo. El lóbulo parietal contiene el giro postcentral, donde se encuentra la corteza primaria somatosensorial, la cual procesa las sensaciones físicas muy diversas, como lo es la temperatura, el tacto, la posición del cuerpo en el espacio, la experiencia del dolor, reaccionando a unas grandes variedades de los receptores específicos para cada una de ellas. Otras de las regiones importantes de este lóbulo son el giro supramarginal, que es el que integra las sensaciones procedentes de los distintos órganos de los sentidos, sobre todo a un nivel visual y auditivo. Tenemos el angular, que está relacionado con la capacidad visoespacial y la producción del lenguaje verbal, así como lo es el conocimiento de los números y el control de los movimientos. Encontramos unas áreas de Brodmann que son el área 1, 2, 3, 5, 7, 39, 40 y 43. Tenemos el plano lateral y el plano medial de las áreas 1, 2 y 3. Estas son en la región somatosensitiva primaria, que se encarga de recibir los impulsos nerviosos procedentes del sentido del tacto. Por ello, estas áreas
son imprescindibles para captar el dolor, la presión y la temperatura, aunque también toda información táctil, de igual modo, recibe mensajes procedentes de las articulaciones y de los músculos. Tenemos el área 5 y 7 del plano lateral y medial. Estas conforman la región sensitiva secundaria y esta se encarga de recibir la información del sentido de la vista, procesarla y controlar los movimientos corporales que nacen como respuesta a estos estímulos visuales. Tenemos el área 39 en el plano lateral y el área 40 en el plano lateral, las cuales forman la región de Wernicke, el cual es importante pues no solo para la comprensión de las palabras, sino también para permitir que desarrollemos los discursos bien estructurados y que seamos capaces de organizar y verbalizar adecuadamente nuestras ideas. Tenemos el área 43 en el plano lateral. Esta área procesa la información del sentido del gusto, lo que nos permite ser capaces de percibir el sabor de lo que comemos. De igual modo, parece ser que está también relacionada con el mantenimiento del equilibrio. Tenemos las patologías del área 1, 2 y 3. En estas se pierde todo tipo de sensibilidad en la zona contraria del cuerpo. Posteriormente, pues se va recuperando la sensibilidad dolorosa, la temperatura y la del tacto, pero no se recupera jamás el sentido de la posición, la localización táctil, la sensación del peso y la percepción de la textura. Tenemos la patología del área 5 y 7, que es ataxia óptica. Es la incapacidad de dirigir movimientos hacia un objeto que se ve con claridad. Tenemos la patología de la 39 y de la 40, que la persona no puede originar los conceptos ni las denominaciones. Y tenemos la patología de la 43, que es la pérdida de la sensibilidad gustativa. Continuando con el lóbulo occipital, nos encontramos con el área 18 y 19 de Brougham o corteza de asociación visual, que se encarga de procesar el color, la forma, el movimiento, la profundidad y la relación espacial. Una lesión bilateral causa la pérdida del reconocimiento del color y la pérdida de la relación espacial. También nos encontramos con el área 17 o campo visual primario, que se encuentra en la cisura calcarina. Esta área se encarga de fusionar la información del ojo derecho y del ojo izquierdo y analizar. Una lesión que se presenta en la zona parieto-occipital izquierda se conoce como hemianopsia y trata de la reducción del campo visual de un ojo a la mitad. Está la hemianopsia unilateral, que va de un solo ojo, y tenemos la hemianopsia bilateral, que encontramos de dos tipos: la hemianopsia bilateral homónea, que reduce el campo visual de los dos ojos de la misma parte, es decir, del lado derecho de los dos ojos o del lado izquierdo de los dos ojos. Se presentaría algo como esto, así o así se vendría perdiendo el campo visual. Y también tenemos la hemanopsia bilateral heterónea, que pasa completamente lo contrario. En un ojo es el lado derecho y en el otro del lado izquierdo, y se puede perder la visión de la siguiente forma: así o así se podría reducir el campo visual con esta lesión.